Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. Era una noche fría. La humedad del invierno se colaba por cada rendija de mi apartamento. Estaba solo, como siempre, pero esa soledad ya no me afectaba. Durante años había sido un espectador de las sombras, un infiltrado en la red. El clic constante de las teclas de mi computadora se había convertido en una melodía familiar. Esta vez, sin embargo, algo en el aire era diferente. Era como si la oscuridad que había en la pantalla fuera más densa, más pesada. Tenía la sensación de que alguien o algo me observaba. Me dedico a lo que otros llamarían hacking, pero para mí es solo una forma de vida. Desde muy joven me obsesionó la idea de que todo, absolutamente todo, dejaba un rastro digital. El simple hecho de existir en este mundo moderno implica que eres parte de una gigantesca red de datos. Tu nombre, tus búsquedas, tus compras, tus conversaciones. Cada movimiento que haces, cada clic, está registrado. Mi trabajo era entrar en esos lugares donde la gente piensa que está a salvo, donde creen que su privacidad no puede ser tocada. Y así lo hacía. Hackeaba sistemas, accedía a cuentas, tomaba lo que necesitaba para entender cómo funcionaba todo este mecanismo. Pero esa noche algo cambió. Había oído hablar de la Dark Web, por supuesto. Todos lo hacen. Ese rincón sombrío de Internet, donde la ley no existe y las reglas son meras sugerencias. La leyenda era conocida. Drogas, armas, contratos ilegales. Pero también había algo más oscuro, algo que no se discutía tanto y que por alguna razón me atraía. Había rumores, susurros en los foros sobre un mercado secreto. No se trataba de objetos físicos, sino de algo más intangible, más inquietante. Datos. A medida que me adentraba en ese terreno, sentí una presión en el aire, como si algo estuviera esperando que tomara el siguiente paso. La Dark Web no era como cualquier otro sitio al que estaba acostumbrado. La sensación de vulnerabilidad se intensificaba con cada clic. Una capa sobre otra de encriptación protegía cada acceso, pero lo peor era el silencio que la rodeaba. La mayoría de las personas que transitaban por allí no dejaban huella, ni rastros, solo se desvanecían en la oscuridad digital. Algo me decía que si me adentraba demasiado, no saldría de la misma manera. Me conecté a través de una red VPN, sabiendo que no era suficiente para garantizar mi seguridad, pero confiaba en mi habilidad. Mis dedos bailaban sobre el teclado mientras usaba un servidor proxy tras otro para evitar que pudieran rastrear mi ubicación. Pasaron minutos, tal vez horas, y finalmente accedí a un foro privado. Lo que encontré ahí fue algo que nunca imaginé. En una página oscura, una lista interminable de categorías me dio la bienvenida. Ventas de identidades, transacciones ilegales, armas, servicios de hacking. Pero lo que me hizo detenerme en seco fue una sección en particular, venta de datos personales. No era solo una lista de nombres, no. Lo que vi me dejó sin respiración. Eran perfiles completos, nombres, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos. Eso ya lo había visto antes, pero los datos que seguían me helaron el alma. Había más, mucho más. Estaba viendo una lista de transacciones bancarias, horarios de compras, incluso las búsquedas que cada uno de ellos había hecho en Internet. La gente a la que observaba desde mi pantalla, no era solo un nombre y una dirección. Eran seres humanos cuyas vidas estaban al alcance de un par de clics. Mi mente comenzó a procesar la magnitud de lo que estaba frente a mí. Los datos que se vendían no solo permitían conocer a las personas, sino controlarlas. Cada clic, cada compra, cada palabra escrita en un buscador formaba un perfil detallado que podía ser usado para anticipar sus próximos movimientos. ¿Quién estaba comprando estos datos? ¿Quién necesitaba esta información? Algo me decía que había algo mucho más oscuro detrás de este comercio. Estaba buscando algo más que simples transacciones económicas. La sensación de estar en un lugar peligroso, sin salida, me invadió por completo. Decidí seguir investigando. A medida que navegaba más a fondo, me encontré con lo que parecían ser subastas. Datos personales se ofrecían por pequeñas sumas, pero había algo inquietante en los detalles.
Accede a su vida, su día a día, su destino, decía un mensaje. El poder de esa frase me dio escalofríos. ¿Cómo podía alguien tener tanto control sobre otro ser humano solo con conocer sus hábitos? Podían rastrear sus movimientos, conocer sus horarios, sus lugares de trabajo, sus amigos. Esos datos no solo revelaban un patrón de vida, revelaban un alma. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía navegando, viendo cómo las personas vendían y compraban el acceso a estos datos. En ese momento, me di cuenta de que esto no era un simple mercado clandestino. Era un juego peligroso, donde la vida de una persona no valía más que el precio de su información. Pero lo más aterrador llegó cuando vi la siguiente entrada. Acceso completo a cámaras, micrófonos, dispositivos de hogar inteligente. La venta no se trataba solo de datos. Algunos de estos perfiles incluían el control remoto de dispositivos personales, las cámaras de seguridad, los teléfonos, las computadoras, incluso los sistemas de calefacción y aire acondicionado podían ser manipulados por quien tuviera acceso a los datos correctos. Una invasión total, sin límites. Me sentí como si estuviera viendo algo que nunca debería haber visto, como si hubiera abierto una puerta que nunca podría cerrar. Pero en ese preciso momento, una notificación emergió en mi pantalla. Te estamos observando. El texto se desplegó en letras grandes, rojas, como una advertencia. Mi pulso se aceleró. ¿Cómo sabían que estaba allí? ¿Cómo sabían lo que había hecho? Miré la pantalla, horrorizado, pero no pude dejar de leer. Sabemos todo sobre ti. No es demasiado tarde para unirte a nosotros. El juego está comenzando. El aire se volvió más pesado y la oscuridad en la habitación pareció volverse más densa. Algo en mi interior me dijo que no debía seguir, que debía cerrar la computadora y salir de ahí. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me impulsó a seguir. Solo por un momento más, pensé. Solo por un momento más. Pero ya era demasiado tarde. El mensaje en mi pantalla no me dio tregua. Sabemos todo sobre ti. No es demasiado tarde para unirte a nosotros. El juego está comenzando. Con las manos temblorosas, cerré rápidamente la ventana del chat, pero la sensación de ser observado no desapareció. No pude dejar de mirar alrededor de la habitación, como si algo estuviera acechando en las sombras. Mi respiración se volvió más pesada. ¿Estaba todo esto en mi cabeza? ¿O realmente había cruzado una línea que no debía? ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo sabían mi nombre, mi ubicación, mis acciones? La paranoia se apoderó de mí mientras mi mente intentaba ordenar el caos que acababa de descubrir. Pero la ansiedad se fue desvaneciendo cuando vi algo que, de alguna forma, me hizo sentir que tenía el control. Más datos. Aquella pantalla que antes se me presentaba como un abismo, ahora parecía un campo de juego. Habría de estar atento, claro, pero si ya estaba dentro, ¿por qué no aprovechar la oportunidad? La ansiedad se mezcló con una necesidad urgente de entender más, de controlar. Decidí investigar a fondo. Si podía descubrir de dónde venían esos datos, podría usar ese acceso en mi beneficio. Cada fragmento de información era un paso más hacia el corazón de la red. Comencé a analizar perfiles, con un enfoque más meticuloso, más calculador. Fue entonces cuando encontré a David Walker. David no parecía diferente de muchos otros. Era un hombre común, de mediana edad, ingeniero de software. Sin embargo, su perfil estaba detallado al extremo. Cada faceta de su vida registrada, de una manera escalofriante. Sus compras recientes, sus movimientos, sus hábitos. En su historial de navegación, vi que había pasado horas leyendo sobre seguridad informática y dispositivos de automatización del hogar. No era algo raro. Muchos de nosotros nos interesamos por estos temas. Pero lo inquietante era la precisión con la que los datos estaban organizados. Cada acción suya estaba registrada. Cada minuto de su vida trazado. No se trataba de un simple consumidor. Era una persona cuya existencia estaba completamente predicha. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando comencé a entender la magnitud del poder que tenía en mis manos. David no solo estaba siendo observado, estaba siendo manipulado. Sin que él lo supiera, su vida estaba siendo orquestada desde el anonimato de esa red. Cada compra que hacía,
Cada dispositivo que adquiría era el siguiente paso en una trama que alguien había planeado cuidadosamente. Su obsesión por los dispositivos de seguridad y automatización no era casualidad. Alguien lo estaba llevando por ese camino, alimentando su necesidad de control. Decidí avanzar. Accedí a sus dispositivos de una manera que no puedo describir sin recordar cómo se me heló la sangre. Primero, un teléfono móvil. Fue sencillo. Con su historial de navegación, ya tenía acceso a sus credenciales. Pero lo que encontré después me dejó sin aliento. No solo sus aplicaciones estaban abiertas, sino que vi algo que me heló. Las cámaras de su hogar se habían activado sin que él lo supiera. Podía verlo todo: su sala de estar, la cocina, su pasillo, incluso la habitación de su hija, que jugaba despreocupada, ajena a la invasión que se estaba llevando a cabo. En ese momento, supe que no era solo un testigo. Ahora formaba parte de algo mucho más oscuro. La habitación se llenó de un aire denso. Una sensación de claustrofobia me invadió. No sabía si era el calor de la computadora o el sudor frío recorriendo mi espalda, pero sentí como si las paredes se acercaran. Cada vez que hacía un clic, un nuevo mensaje emergía en mi pantalla, como si estuvieran observando cada uno de mis movimientos. Al principio pensé que era paranoia, pero pronto entendí que no estaba solo. Alguien o algo me estaba guiando y me estaba dejando entrar más y más profundo. El terror se desató cuando David, de manera inexplicable, se levantó de su silla frente a la computadora y comenzó a mirar a su alrededor, nervioso. La cámara lo captó. Estaba en su sala, pero su mirada era errática, como si sintiera una presencia invisible. ¿Qué está pasando?, pensé. ¿Lo sabía? ¿Podía sentir que algo estaba mal? Podía ver cómo sus manos temblaban mientras buscaba algo. ¿Estaba buscando algo que no podía ver? El siguiente mensaje apareció, escrito con una precisión inquietante. Sabemos lo que estás haciendo, David. No hay salida. La pantalla de su computadora parpadeó, como si alguien estuviera interfiriendo con ella. Él se acercó más, mirando la pantalla con desesperación. En su rostro podía ver el miedo. Pero también vi algo más. Reconoció lo que estaba sucediendo. Un hombre que, hasta ese momento, vivía su vida en la comodidad de su hogar, ahora estaba atrapado en una red invisible, dirigida por desconocidos, y su miedo estaba al alcance de mi mano. De repente sus ojos se fijaron en algo que yo no pude ver. Giró hacia la puerta. Su respiración se aceleró. ¿Qué había detrás de él? Sentí un pavor indescriptible al pensar que, de alguna forma, yo también había sido involucrado en esto. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. ¿Qué sucedería si lo hacía? Un parpadeo en mi propia pantalla hizo que me saltara el corazón. «Te estamos observando, Jack». El terror absoluto me inundó. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo sabían que era yo quien estaba hackeando? Mi mente ya no podía procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Pero antes de que pudiera reaccionar, un último mensaje apareció en el chat privado que había ignorado hasta entonces. «No puedes salir ahora. Ya eres parte del juego». Mi respiración era errática. Ellos sabían quién era. Sabían dónde estaba, qué hacía. Me había adentrado demasiado. Había cruzado una línea. Y lo peor de todo, lo que realmente me aterraba, era que, de alguna forma, el juego se había vuelto más grande. Ya no se trataba solo de hackear sistemas. Ya no era solo cuestión de observar y recolectar información. Ahora era un juego de poder, de control. Las luces de mi apartamento comenzaron a parpadear. Pensé que era una falla en el sistema eléctrico, pero algo dentro de mí sabía que no era así. El miedo se apoderó de cada rincón de la habitación y un pensamiento oscuro y aterrador se instaló en mi mente. Estaba siendo cazado. El sonido del teclado se volvió pesado en mis dedos, como si cada pulsación fuera más difícil que la anterior. La tensión crecía en el aire, una presión invisible que parecía estar aplastando el espacio a mi alrededor. Los mensajes seguían apareciendo en la pantalla, cada uno más siniestro que el anterior. Mi corazón latía a un ritmo frenético, pero había algo más, algo que me mantenía pegado a la computadora. La sensación de que mi propia vida ya no me pertenecía. Ellos ya sabían todo sobre mí, ya no podía escapar.
Las luces de la habitación parpadearon de nuevo, esta vez de manera más errática. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No podía ignorarlo más. Mis sistemas de seguridad personal habían sido hackeados. El simple hecho de que la luz se apagara y encendiera sin motivo me decía que mi privacidad había sido invadida. Era como si mi propia casa estuviera siendo manipulada por una fuerza que no podía ver, pero cuya presencia se sentía en cada rincón. El frío de la pantalla se reflejaba en mis manos sudorosas mientras intentaba pensar en una salida. ¿Cómo llegué tan lejos? ¿Qué había hecho para ser elegido por ellos? Mi mente comenzaba a fragmentarse bajo la presión. Pero justo cuando creí que la cordura se me escapaba por completo, recibí un mensaje que me paralizó. ¿Te gustaría saber cómo es estar completamente a merced de los demás? Era el mismo tono inquietante, como si todo lo que había hecho hasta ese momento fuera un juego. Pero ya no lo sentía como un juego. Sentía la presencia de aquellos que me observaban. Sentía el peso de la casa, como si estuviera siendo marcado para algo mucho más siniestro. Mi respiración se detuvo por un instante cuando noté algo en la pantalla. Una dirección IP desconocida, justo debajo del mensaje. Era la misma dirección de un dispositivo que estaba en mi red. El temor creció en mi pecho. ¿Estaban en mi casa? No podía saberlo con certeza, pero esa dirección me llevó a algo mucho más aterrador. Un mapa donde mi ubicación estaba marcada con precisión. Mis manos comenzaron a temblar mientras miraba la pequeña señal en el mapa. Mi propia casa. El miedo era tangible. Ya no estaba simplemente en la dark web. Ellos estaban aquí, en este espacio, vigilándome. Decidí investigar esa dirección IP, pero al hacerlo, me di cuenta de algo espeluznante. No estaba solo. Había más de una IP conectada a mi red. Cada uno de ellos parecía estar observándome, esperando que cometiera un error. Cada uno de esos puntos de acceso representaba a una persona o quizás algo aún peor. Una red de control, cada miembro buscando sus propios objetivos. Y en mi caso, mi única utilidad era ser parte de ese juego macabro. Mi mente comenzó a alucinar con ideas cada vez más retorcidas. Las cámaras de mi computadora, mi teléfono, mis dispositivos de seguridad, todos ellos podían ser controlados. Recordé las historias de personas cuyos sistemas de cámaras de seguridad fueron hackeados. Oí rumores de casas donde las luces se apagaban sin razón y las puertas se cerraban solas, como si un espectro invisible estuviera dentro, manejando cada acción. Pero ahora ese terror ya no era una historia ajena. Era mi realidad. De repente la cámara de mi computadora se encendió. La luz verde parpadeó en la esquina de la pantalla y su reflejo se extendió por la habitación como una sombra. No pude evitar mirarla. El terror me invadió. Sabía que alguien estaba observándome. No podía moverme. No podía respirar. ¿Quién estaba allí? El sonido de la cámara activándose resonaba en mi cerebro como un eco lejano. Fue entonces cuando escuché un sonido desde el pasillo de mi apartamento. No era fuerte, pero era lo suficientemente claro como para que mi corazón se detuviera por un instante. Un paso, un leve crujido, como si alguien estuviera caminando en mi dirección. Me levanté de un salto, pero al mirar por la ventana, no vi nada fuera de lo común. La calle estaba tranquila, sin rastro de alguien cerca, pero la sensación de que alguien estaba dentro, observándome, era innegable. Esa presencia que antes sentí como un leve peso en el aire, ahora se sentía como un abrazo asfixiante. Mi mente me traicionaba, mi paranoia se desbordaba. Cada rincón de la casa me parecía más oscuro, más hostil. Fui al salón y verifiqué las cámaras de seguridad. Nada. Todo parecía en orden, pero el miedo seguía creciendo dentro de mí. Miré la puerta principal. Un leve destello en la cámara de seguridad. La imagen era borrosa, pero pude ver algo. Un rostro. El contorno de alguien, parado en mi umbral, mirando hacia adentro. No pude respirar. No pude pensar. ¿Cómo era posible? Mi sistema de cámaras estaba encriptado. Lo había asegurado al máximo. Y sin embargo, allí estaba. Un rostro distorsionado por el bajo nivel de resolución, pero sin lugar a dudas humano. No era una coincidencia. Ellos, los que me observaban, estaban dentro. El sonido de un teléfono móvil sonó,
y lo que vi en la pantalla me heló por completo. Un mensaje de texto. Sabemos lo que haces, Jack. No hay vuelta atrás. La casa es nuestra ahora, y no solo la tuya. Mi cuerpo se heló. El mensaje provenía de mi propio teléfono. El terror me arrasó como una ola. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo habían hackeado mi dispositivo? Intenté desenchufarlo, apagarlo, pero no pude. El mensaje seguía apareciendo, una y otra vez, como un recordatorio de que el control había sido arrebatado de mis manos. Ellos estaban dentro de mi vida, dentro de mi espacio, y ahora controlaban todo. La tensión en mi cuerpo era insoportable. Algo dentro de mí me gritaba que debía escapar, que debía salir corriendo, pero sabía que no podía. No había salida. El juego que había comenzado hace unas horas ahora me atrapaba en una red de manipulación tan profunda que no sabía si sería capaz de encontrar la forma de escapar. De repente la computadora emitió un pitido fuerte. Al abrir el programa, vi que estaba recibiendo un video en vivo, una transmisión que mostraba mi propia habitación, mi sala, mi escritorio. Me estaban grabando. La cámara se movió lentamente y me mostró el rincón de la habitación donde solía dejar mis cosas. Allí, en la oscuridad, pude ver algo. Un par de ojos reflejados en la oscuridad. Mi corazón latió con furia y no pude evitar gritar. Pero ya era tarde. Ellos estaban ahí, y la casa había comenzado. Siempre he sido un tipo curioso, un explorador del lado oscuro de la tecnología. La Deep Web siempre me había fascinado, no porque lo que se dijera sobre ella fuera atractivo, sino por lo enigmático, lo desconocido que parecía esconder. A menudo escuchaba historias sobre ella, relatos llenos de miedos y advertencias, pero algo dentro de mí, una necesidad de desmitificar lo prohibido, me empujó a aventurarme allí. A diferencia de lo que muchos creen, la Deep Web no es únicamente un refugio de actividades ilegales. También tiene su lado legítimo. Sin embargo, ese no era mi interés. Yo quería más, así que comencé a investigar, a dar mis primeros pasos hacia los oscuros rincones de la red, donde las reglas de la sociedad parecían desvanecerse. Quería ver por mí mismo qué había más allá del mito. Si era cierto que la Dark Web, ese lugar clandestino y perturbador, era solo un vertedero de ilegalidades, o si, como muchos decían, guardaba secretos más oscuros, más humanos. Mis primeras incursiones fueron en sitios de la Deep Web que no eran tan temidos, pero que aún daban un atisbo de lo que estaba por venir. Navegué por varias páginas, buscando mercados, buscando cualquier cosa que me diera acceso a ese mundo prohibido. Y fue entonces cuando encontré Centrox. Centrox no era un sitio particularmente raro dentro de la Dark Web. Era un mercado con un diseño rudimentario pero funcional. Un lugar donde se ofrecía de todo, desde drogas hasta documentos falsificados. En muchos aspectos, Centrox me recordaba a otros mercados de la Deep Web como Agora o Silk Road, solo que más grande, con más variedad. Los usuarios interactuaban en salas de chat, compartiendo enlaces, haciendo transacciones, como si fuera un mercado tradicional, solo que todo ocurría en la oscuridad de la web. Lo que me llamó la atención de inmediato fueron las subcategorías. Mientras que en otros sitios las ofertas ilegales se limitaban a unos pocos artículos destacados, en Centrox todo estaba organizado. Películas SNF, todo tipo de drogas, armas, documentos fraudulentos, identidades falsas. La variedad era asombrosa. Era como si todo lo prohibido que uno podría imaginar estuviera allí, disponible con solo un clic. Fue en una de esas salas de chat donde conocí a Luis TH 444. Era uno de esos individuos de la Dark Web que parecen vivir en la sombra, siempre cautelosos, pero con un aire de confianza inquietante. Nos hicimos conocidos después de intercambiar un par de palabras en una de las salas comunes. A diferencia de muchos en ese lugar, Luis no parecía estar allí para comprar ni para vender. Era, como él mismo se describió, un explorador como yo, pero con una perspectiva mucho más profunda sobre lo que la Dark Web realmente ofrecía. A través de varias conversaciones me fue guiando. Me mostró enlaces, me proporcionó acceso a algunos sitios y finalmente
me llevó a un lugar que él consideraba más interesante y menos conocido. Este lugar, sin embargo, no tenía un nombre que pudiera recordar fácilmente. Solo se conocía como Depósito Límite. Me habló de él como si fuera una especie de archivo subterráneo, donde se almacenaban no solo productos ilegales, sino también documentos filtrados, información clasificada, guías sobre cómo llevar a cabo los crímenes más espantosos. Todo se presentaba con una frialdad inquietante, como si las vidas de las personas en esos documentos no fueran más que simples estadísticas. El sitio parecía tener algo de lo que había leído en libros de conspiraciones: guías de fabricación de explosivos caseros, manuales sobre cómo modificar armas de manera ilícita, instrucciones para secuestrar a personas e incluso detalles sobre terrorismo. Sin quererlo, comencé a ver cómo la Dark Web se alejaba de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. No era solo un refugio para actividades ilegales. Era un lugar donde las peores fantasías humanas se volvían posibles. Uno de los momentos que más me heló la sangre fue cuando revisé uno de los documentos filtrados que me pasó Luis. Era un archivo encriptado con información sobre operaciones secretas del gobierno de los Estados Unidos. Pero lo que lo hacía aún más aterrador era la facilidad con la que accedía a él. No se trataba solo de información sobre tráfico de drogas o armas. Estaba leyendo sobre cosas mucho más graves, sobre cómo los gobiernos y las organizaciones terroristas usaban la web para intercambiar secretos que nunca deberían haber salido a la luz. Fue entonces cuando algo dentro de mí empezó a cambiar. Este no era un simple espacio de curiosidad. La Dark Web era un universo completamente diferente, donde las reglas del mundo real parecían no existir. Las personas que habitaban ese espacio no tenían miedo de lo que hacían, no se preocupaban por el daño que causaban. Parecía que para ellos todo tenía un precio. Cada vez que navegaba más profundamente, encontraba algo nuevo, algo que me dejaba más perplejo y en cierta medida más preocupado. Lo que había comenzado como una simple curiosidad se estaba convirtiendo en una obsesión peligrosa. A pesar de los riesgos, seguía adentrándome más y más en esa red, ansioso por conocer qué más se escondía en la oscuridad de la web. Un día, mientras revisaba algunas ofertas en Centrox, un mensaje apareció en mi pantalla. Era un enlace de Luis TH 444. No me dijo mucho más, solo que debía seguir el enlace si quería ver lo que nunca podría imaginar. Sin pensarlo mucho, lo seguí. Estaba preparado para todo, o al menos eso creía. Mi curiosidad, alimentada por la fascinación por lo prohibido, no tardó en llevarme más allá de Centrox y Depósito Límite. Fue durante una noche, mientras navegaba en una sala de chat de TalkLink, que algo cambió. El destino, o más bien la oscuridad misma, me llevó hasta un individuo diferente. Uno que parecía conocer todos los rincones de la Dark Web. Su nombre, un enigmático Luis TR 444, apareció en la lista de usuarios activos. A lo largo de nuestras conversaciones previas, me había transmitido la sensación de ser un veterano en estos terrenos. Pero aquella noche, las palabras que escribió en el chat fueron diferentes, más persuasivas, cargadas con una urgencia que hizo que mi corazón acelerara. Luis me mencionó un sitio. Si realmente quieres ver el lado más oscuro de la web, me dijo, necesitarás un lugar más exclusivo, algo que no está al alcance de cualquiera. Al principio me mostró un enlace críptico, con advertencias dispersas en la pantalla, y me ofreció una invitación para acceder a un sitio con una seguridad mucho mayor que la de los mercados comunes. El enlace me llevó a lo que parecía una entrada protegida por múltiples capas de autenticación. Requería algo más que solo un clic. Me pidió que completara un cuestionario extenso sobre mis intenciones, mis conocimientos y mi propia disposición para formar parte de ese oscuro rincón de la web. Me sentí incómodo, como si todo el proceso estuviera diseñado para filtrar a quienes no eran lo suficientemente fuertes para adentrarse allí. El sitio, al que llamaremos 66511, no tenía nombre oficial, ni siquiera era identificado como algo específico en la red. Parecía existir solo con el propósito de albergar contenido indescriptible, y lo peor de todo, había un pago para ingresar. Nada menos que 1.5 BTC mensuales, una suma bastante alta que dejaba claro que solo los más dedicados
y probablemente los más oscuros podían acceder. Cuando finalmente conseguí entrar, la sensación fue extraña. Todo parecía estar diseñado de una forma primitiva, casi intencionadamente simple. El fondo blanco de la página era desolador, sin ninguna decoración, como si todo estuviera despojado de humanidad. Lo único que destacaba era él. Texto denso, pegajoso, que parecía haberse impregnado en mi cerebro, como una advertencia invisible. A un costado, el monedero de Bitcoin vacío me recordó la necesidad de seguir pagando para mantener el acceso. El temporizador, presente en cada rincón del sitio, marcaba el paso del tiempo con una cuenta regresiva constante, como si de alguna manera el tiempo mismo fuera parte de la pesadilla que comenzaba a desarrollarse ante mis ojos. El contenido estaba organizado de una manera desconcertante. En una fila, como si fueran vitrinas expuestas a la vista, se encontraban categorías que desbordaban la razón. Muerte lenta mientras duerme, mujer de 24 años, Do 25 BTC. El texto verde, con su cuenta regresiva, me hizo dudar de mis decisiones. Todo parecía tan meticulosamente estructurado, tan calculado. El número 78 de 100 brillaba junto a la descripción del video, un número que aumentaba con cada minuto que pasaba. Sentí un nudo en el estómago, pero ya no podía retroceder. La línea entre la fascinación morbosa y el horror real comenzaba a difuminarse. Pagué. Sin pensarlo mucho, añadí un poco de Bitcoin a mi monedero en el sitio y realicé la transacción. El intercambio fue rápido, casi tan rápido como la sensación de desolación que me invadió en cuanto se completó la compra. Había algo extremadamente perturbador en todo esto, una sensación de que estaba a punto de presenciar algo mucho más allá de cualquier película de terror o historia de crimen que pudiera haber imaginado. No era solo un video, era una experiencia, algo que ya no podía dejar atrás. El video comenzó. En la pantalla apareció una imagen borrosa de una ciudad extranjera, probablemente en Oriente Medio. El ambiente, la calidad, todo era tan real que casi pude oler el aire húmedo que impregnaba la escena. La cámara se movía con cautela, como si fuera una especie de testigo invisible, un espectador con cámara en mano. Los letreros en árabe, la luz amarillenta de los postes, el murmullo de la calle distante. Todo parecía tan normal, pero a medida que la cámara avanzaba, mi piel se erizó. El objetivo de la grabación no era ningún tipo de protesta o manifestación, sino un individuo, un hombre sin hogar, recostado en el suelo de un callejón. La cámara no se acercaba a él. En lugar de eso, permanecía fija en un coche rojo desvencijado estacionado cerca de la acera. 3 figuras salieron del vehículo, con movimientos precisos, sincronizados. Llevaban máscaras blancas, casi como de teatro, una imagen que parecía sacada de una pesadilla. No se trataba de un simple robo, ni de un asalto. Era algo mucho más siniestro. De repente la cámara cambió de ángulo. Un dedo enguantado señaló al hombre dormido, mientras los 3 matones se acercaban rápidamente. Nadie dijo una palabra, pero el sonido de los pasos resonó en la noche. Un sonido que se me quedó grabado en la cabeza durante días. Era el preludio de algo peor. Los 3 hombres se agacharon junto al indigente y, sin mediar palabra, lo comenzaron a golpear, a cortarlo. El sonido de los cuchillos cortando la carne, la sangre salpicando la pared del callejón, el ruido de la respiración del hombre mientras era arrastrado por la violencia imparable de esos atacantes. Todo era tan real, tan gráfico, que casi no pude soportarlo. Los matones parecían actuar sin emoción, como si estuvieran ejecutando una orden, como si su objetivo fuera más que solo matar. El camarógrafo daba indicaciones con voz fría, mientras se acercaba más y más, documentando cada momento, cada sufrimiento. Cuando la escena terminó, todo quedó en silencio. Me sentí completamente vacío, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Apagué la computadora inmediatamente, pero mi mente no podía desconectarse. Había presenciado algo tan horrendo, tan brutal, que no podía entender cómo algo así podía existir. Me sentí violado, como si hubiera sido parte de algo que no solo me involucraba como espectador, sino como cómplice. No era solo un video,
Era un recordatorio de lo que los humanos son capaces de hacer cuando se les da la oportunidad de despojarse de cualquier atisbo de moralidad, cuando ya no hay reglas, solo deseos insaciables y perturbadores. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el sonido de esos cuchillos cortando, los gritos ahogados de la víctima, regresaban en mi mente. La Dark Web ya no era un simple espacio de curiosidad. Había dejado de ser un lugar donde uno podía jugar a ser un explorador. Había cruzado una línea que no podía deshacer, y lo peor de todo era que no estaba seguro de querer regresar. El zumbido monótono de mi computadora llenaba la habitación mientras me sentaba frente a la pantalla. Trabajo para el gobierno del Reino Unido. Estoy acostumbrado a enfrentar casos difíciles, pero este no era como los demás. Mi misión era rastrear a varias personas desaparecidas, todas vistas por última vez en un lugar del que solo había escuchado en susurros, la Deep Web. La investigación me llevó a leer sobre rincones oscuros del Internet, lugares donde la humanidad mostraba sus peores caras, contratos de asesinos a sueldo, tráfico humano, transmisiones en vivo de tortura. Todo lo que la mente puede imaginar y lo que no debería imaginar jamás. El caso había tomado un giro perturbador cuando los investigadores conectaron las desapariciones con una transmisión en vivo que, según rumores, mostraba torturas rituales. No podía ignorar los hechos, así que decidí sumergirme en ese abismo digital. Instalé el navegador Tor en mi computadora, un software que permite navegar anónimamente. Aunque la instalación fue rápida, cada clic de avance se sentía como un paso más hacia un precipicio. Mis años de experiencia me ayudaron a orientarme rápidamente. Sabía que la wiki oculta sería mi punto de partida. Es un directorio caótico y aterrador de enlaces que conducen a los rincones más oscuros de la web. Cada enlace que abría era como un tiro a ciegas, y la tensión aumentaba con cada segundo. Finalmente, llegué a un sitio que coincidía con las descripciones del caso. Una transmisión en vivo de actos indescriptibles. Respiré profundamente y accedí. La pantalla se iluminó con un diseño rudimentario, casi amateur, pero su contenido era cualquier cosa menos eso. Varias cámaras transmitían en tiempo real lo que parecían ser habitaciones aisladas, con personas encadenadas a las paredes o a mesas metálicas. El chat lateral hervía con comentarios de usuarios anónimos, sugiriendo métodos de tortura como si fuera un juego sádico. Al principio, pensé que podría ser una farsa, una elaborada puesta en escena. Pero entonces vi algo que borró cualquier duda. Una cámara mostraba a un hombre sentado en una silla, inmóvil. Su rostro estaba cubierto de hematomas y sus ojos reflejaban un miedo que ninguna actuación podría simular. En cuestión de segundos, un hombre enmascarado apareció en escena, sosteniendo un cuchillo. Lo que siguió fue un espectáculo de brutalidad fría y calculada. Intenté apartar la vista, pero sabía que no podía. Tenía que encontrar a las personas desaparecidas. Mi mente trabajaba frenéticamente, tratando de identificar rostros o detalles del lugar, cualquier pista que pudiera usar. Y entonces lo vi. Uno de los hombres en pantalla encajaba perfectamente con la descripción de uno de los desaparecidos. Piel blanca, cabello castaño, ojos azules, aproximadamente 1,84 de estatura y 88 kilos. Era él. La confirmación llegó como un golpe en el pecho, dejándome sin aliento. Durante 47 minutos, observé cómo lo torturaban metódicamente. Cada corte, cada grito era un recordatorio de mi impotencia. Quería apagar la pantalla, pero no podía. Necesitaba ver hasta el final. Entonces, el verdugo hizo algo que no esperaba. En un acto ceremonial, abrió el pecho del hombre y extendió sus costillas y pulmones, transformándolos en una grotesca imitación de alas. El águila de sangre. El término cruzó mi mente como un destello oscuro. Era un antiguo método de ejecución utilizado por los vikingos, reservado para castigos extremos. Pero esto no era un acto aislado de violencia. Era un mensaje. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras los fragmentos de información encajaban. Durante mis investigaciones, había leído sobre un culto conocido como el Águila de Sangre.
Eran un grupo que veneraba una deidad oscura y sacrificaba vidas humanas en su nombre. Pensé que eran solo historias, una mezcla de mitos y superstición, pero lo que había visto en la pantalla decía lo contrario. Intenté grabar el video, guardar algo como evidencia, pero cada intento fue inútil. El sitio estaba diseñado para ser impenetrable. Entonces, de repente, la transmisión se detuvo. Mi pantalla quedó en negro y mi propio reflejo en el monitor me devolvió la mirada. Un mensaje apareció en letras rojas. Estás demasiado cerca, Jack. El miedo se apoderó de mí. ¿Cómo sabían mi nombre? Me alejé del escritorio, con la respiración agitada. Cerré el navegador y apagué la computadora, pero no me sentí más seguro. Todo mi cuerpo temblaba. Me dirigí a la cocina, esperando que un vaso de agua pudiera calmar mis nervios. Pero mientras bebía, escuché un sonido imposible. Mi computadora se había encendido sola. Volví a la oficina. Cada paso más pesado que el anterior. La pantalla mostraba un nuevo mensaje, acompañado por una imagen que me dejó helado. Mi fondo de pantalla, una fotografía de mi graduación, había sido reemplazada. Ahora había unas palabras. El águila todo lo ve. Las piernas me fallaron y tuve que agarrarme al marco de la puerta para no caer. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podían saber tanto de mí? Salí corriendo de la casa, buscando aire fresco. Caminé por horas, tratando de convencerme de que era solo un truco. Un virus, tal vez, diseñado para asustar. Pero algo en mi interior sabía la verdad. Esto no era un juego. Esto era personal. Mis manos temblaban mientras cerraba la puerta de mi casa, dejando atrás una brisa nocturna que se sentía más como un susurro burlón. Había escapado de la pantalla y las imágenes, pero no del miedo. Mis pensamientos eran un remolino incontrolable. El símbolo del águila, los mensajes, las fotografías que nunca debieron existir. Todo era un rompecabezas maldito, y yo era el único que lo armaba. Caminé sin rumbo, perdiéndome entre las sombras de las calles silenciosas. Necesitaba claridad, necesitaba aire. Un parque cercano ofrecía un respiro, pero su calma solo amplificaba mi paranoia. Los árboles que antes parecían protectores, ahora se alzaban como figuras amenazantes. Traté de distraerme hablando con un anciano que leía un periódico en un banco cercano. Me contó sobre su vida, sobre cómo había sobrevivido a los tiempos más duros. Por un instante, casi olvidé lo que había visto, pero la ilusión se rompió al regresar a casa. Algo estaba mal desde el primer paso. La puerta principal, que recordaba haber cerrado con llave, estaba entreabierta. Tragué saliva y entré, llamando a mi esposa con una voz que apenas reconocí como mía. «Jenny, soy yo. ¿Estás aquí?» Silencio. La casa estaba vacía, pero cada rincón parecía cargado de una presencia invisible. Subí las escaleras, obligado por una mezcla de miedo y urgencia. Al llegar al dormitorio, la escena que encontré me paralizó. Las paredes estaban cubiertas de sangre, manchadas con símbolos que parecían antiguos, casi rituales. Y en el centro, el cuerpo destrozado de mi esposa. Jenny yacía sobre nuestra cama, pero no era ella. Su rostro estaba irreconocible y su pecho había sido abierto en un despliegue grotesco del símbolo del águila de sangre. Las luces del techo oscilaban, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse de mi horror. Me caí de rodillas, incapaz de procesar lo que veía. Entonces lo escuché, un ruido procedente de la oficina. Mi computadora, que había dejado apagada, se había encendido sola. No tenía fuerzas, pero algo me empujó a ir. En la pantalla, un rostro enmascarado me miraba fijamente. La máscara era blanca con detalles en negro. Sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían perforar mi alma. «Jack», dijo una voz distorsionada, «sabemos lo que has hecho. Sabemos lo que has visto. El águila todo lo ve». «¿Quién eres? ¿Por qué haces esto?», grité, incapaz de contener el temblor en mi voz. Pero la figura no respondió directamente. En su lugar, mostró imágenes. Eran fotos de mi vida, capturadas desde ángulos imposibles. Mi esposa en el supermercado, yo en mi oficina, incluso una de mí durmiendo en mi cama. La más reciente era de esa misma noche. Yo, sentado en el banco del parque, hablando con el anciano. Sentí que el aire me faltaba.
Esto no era solo una amenaza, era un control total sobre cada aspecto de mi vida. «Corre, Jack», dijo la voz. «Corre mientras puedas. Pero recuerda, el águila todo lo ve y siempre encuentra a sus presas». Antes de que pudiera responder, la pantalla se apagó, dejando solo el reflejo de mi rostro en la oscuridad. Corrí hacia el baño y vomité, mi cuerpo rechazando lo que mi mente intentaba procesar. La oscuridad de la noche caía lentamente, como una manta pesada sobre la ciudad. El aire frío de invierno se colaba por la ventana entreabierta, y el único sonido que se escuchaba en mi habitación era el golpeteo constante del teclado mientras mis dedos bailaban sobre él. Tenía 19 años, un adolescente de mente inquieta y habilidades bastante desarrolladas para la informática. En mi último año de secundaria, me conocían como el técnico, el chico al que todos acudían cuando algo fallaba en sus computadoras o cuando la página web de la escuela era hackeada. Las vacaciones de invierno estaban en pleno auge y la escuela ya no era una preocupación. Estaba completamente enfocado en mi pasión por las computadoras y, para ser honesto, no sabía muy bien en qué me estaba metiendo. Mi historia con las computadoras comenzó cuando tenía 15 años. Desde entonces, había pedido equipos nuevos para mis cumpleaños. Me sumergía en tutoriales online y me dedicaba a explorar la red, sin miedo, con la curiosidad de un niño. Mientras mis amigos preferían las fiestas o las redes sociales, yo pasaba horas arreglando PCs, experimentando con software y, por supuesto, navegando por Internet. Todo lo que tenía que ver con computadoras me parecía fascinante, incluso la idea de la Deep Web. Había escuchado sobre ese oscuro rincón de Internet, un lugar donde todo lo que la sociedad considera prohibido o ilegal se esconde en las sombras. Drogas, armas, documentos clasificados, hasta sicarios a la venta. Era el hogar de hackers y expertos en mantener sus huellas borradas. Aunque en ese entonces solo había tenido experiencias mínimas con la Deep Web, como conseguir drogas para algunos amigos a cambio de un pequeño pago extra, nunca había explorado sus rincones más oscuros. A fin de cuentas, la mayoría de lo que encontrabas en ese lugar era solo lo que escuchabas en historias o en rumores. Nada que un clic pudiera cambiar. Sin embargo, esa noche, algo fue diferente. Estaba navegando por Reddit, intentando encontrar algo de entretenimiento, cuando me topé con un subreddit que hablaba específicamente sobre la Deep Web. Era un lugar donde otros usuarios compartían enlaces y experiencias sobre el lado más sombrío de Internet. ¿Por qué no?, pensé. Después de todo, ya tenía algo de experiencia. Había hecho compras y ventas pequeñas a través de ese mundo. Sabía cómo protegerme, o al menos eso creía. Para acceder a la Deep Web, no puedes simplemente usar un navegador común como Google Chrome o Firefox. Necesitas algo más seguro, algo que te permita navegar de manera anónima. El navegador Tor. Este software te enmascara, ocultando tu dirección IP y evitando que cualquier curioso rastree tu ubicación. Yo ya tenía configurado todo para asegurarme de estar protegido. Servidores proxy, cortafuegos, una cadena de múltiples VPNs. Todo listo para adentrarme sin dejar rastro. Pero como bien sabrás, la Deep Web es como un bosque oscuro y peligroso. Y no importa cuán preparado creas estar, en ese lugar siempre hay algo más acechando. Esa tarde, mientras revisaba los comentarios en un hilo y respondía a algunos mensajes de conocidos, un enlace apareció de repente en el chat lateral. Era un enlace directo a un directorio desconocido. Nadie lo había mencionado antes. Y la descripción era vaga, como si fuera solo un archivo más entre tantos. Algo me decía que no debía hacer clic, pero la curiosidad es una fuerza peligrosa, y yo era joven, ingenuo, seguro de mis habilidades. Pensé que no pasaría nada. ¿Qué podría ser tan malo? Si algo sospechoso aparecía, podría cerrarlo rápidamente, ¿verdad? Hice clic. Al principio, la página no mostró nada fuera de lo común. Una interfaz simple, con un fondo negro y texto en blanco. Pero lo que apareció después me dejó sin aliento. Una lista de 5 archivos, comprimidos en formato .zip, titulados RPI 1 a RPI 5. El título era extraño, pero no me detuve a pensarlo mucho. No parecía peligroso.
Era solo un archivo, ¿verdad? Abrí el primero sin mucho interés. Era un formulario, con una serie de preguntas que no entendía bien. Algunas imágenes, fotos viejas que parecían no tener nada que ver con lo que esperaba encontrar. El segundo archivo fue lo mismo. Lo mismo ocurrió con el tercero y el cuarto. Más formularios, más fotos inofensivas, aunque extrañas, pero sin nada que justificara la sensación extraña que comenzaba a gestarse en mi interior. Pero, cuando abrí el quinto archivo, algo cambió. La página se actualizó y allí, en letras rojas brillantes, apareció un enlace titulado TheErosonSanser.onion. Sin pensarlo demasiado, hice clic. Al principio, no sentí nada. Simplemente esperaba que fuera otra de esas páginas aleatorias que se esconden en la Deep Web. Pero, en lugar de eso, algo dentro de mí se tensó. El título de la página se imprimió en letras grandes y gruesas. Experimentos humanos. Mi estómago dio un vuelco, pero mi curiosidad, esa misma que me había llevado hasta allí, me empujó a seguir. La página parecía inofensiva al principio. Había un menú simple, 4 secciones llamadas Almacén 1, Almacén 2, Almacén 3 y Almacén 4. La simple curiosidad me movió a hacer clic en la primera, y lo que vi me hizo desear no haberlo hecho jamás. Aparecieron 2 opciones, fotos y videos. Descarté las fotos, pensé que no debía haber algo tan morboso, y decidí mirar uno de los videos. El título, El carnicero. No lo entendí en ese momento. No sabía lo que estaba a punto de presenciar, pero ahora no puedo dejar de recordar cada uno de esos segundos. El video comenzó y la pantalla se llenó con la imagen de una mujer joven, con los ojos vendados, atada a una silla, incapaz de moverse. Un hombre, vestido con una grotesca máscara de cerdo, sostenía un cuchillo enorme. El sonido del acero al cortar la carne fue ensordecedor. El hombre comenzó a cortar su brazo mientras ella gritaba, mientras la sangre salpicaba por todos lados. La cámara se acercaba, capturando cada detalle sangriento, cada estertor de la víctima. Intenté apagar la computadora, intentar salir de allí, pero mis manos temblaban. Mi mente me gritaba que cerrara todo, pero mis ojos no podían apartarse de la pantalla. Me sentí atrapado, como si el lugar hubiera cobrado vida, como si alguien en algún rincón oscuro de esa página me estuviera mirando. Fue en ese momento cuando supe que había cruzado una línea de la que no podía regresar. Cubrí mi rostro con las manos. Frenéticamente cerré todo, apagué la computadora y borré el navegador Tor de inmediato. Pero en lo más profundo de mí, sabía que eso no bastaba. Algo en mi interior me decía que no podía escapar tan fácilmente de lo que había visto. Aquello era solo el principio. No sabía que algo mucho peor me estaba esperando en las sombras. Los días que siguieron a mi encuentro con la Deep Web fueron extraños. Había intentado continuar con mi vida como si nada hubiera pasado, pero algo se sentía diferente. Era como si una sombra invisible me estuviera siguiendo, una sensación que no podía sacudirme. Al principio, pensé que estaba exagerando, que solo era el efecto de la angustia de lo que había visto. Pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que algo mucho más oscuro me acechaba. La tarde del 6º día después del incidente, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Lo miré de reojo mientras estaba sentado frente a la computadora, revisando algo que nada tenía que ver con el horror de la Deep Web. Lo abrí y mi corazón se detuvo en seco. Era solo un mensaje de texto con una palabra: cuidado. Mi estómago se revolvió. ¿De quién era? No había remitente. Miré alrededor como si alguien estuviera observando desde las sombras, pero al igual que la mayoría de las veces, no había nada. Simplemente la inquietante sensación de ser observado. Intenté calmarme. Es solo paranoia, pensé. Nada está pasando. Pero lo cierto es que había algo profundo en mi interior que no me dejaba tranquilo. Era como si algo de lo que había tocado en ese lugar oscuro, algo de esa página de experimentos humanos, estuviera persiguiéndome, esperando. Las imágenes de lo que vi, de la mujer atada, de la carne cortada, seguían presentes en mi mente. No podía dejarlas ir. El 8º día llegó con una sensación más densa en el aire.
Esa noche, después de un largo día de clases, me senté frente a mi computadora. Encendí la pantalla y, por un segundo, miré la barra de direcciones, como si una voz me susurrara que no debía volver a la Deep Web, que nunca más debía mirar lo que había detrás de esos enlaces. ¿Y si estaban observando? ¿Qué pasaría si alguien ya había notado mi presencia? ¿Si me habían rastreado? ¿Si me estaban vigilando desde algún rincón invisible del Internet? No es posible, me repetía, pero aún así sentí el impulso de revisar mis configuraciones de seguridad una vez más. Todo parecía estar en orden. Pero entonces algo extraño ocurrió. Recibí una notificación. No era de ninguna de mis aplicaciones o correos habituales. Era un mensaje de correo electrónico. El remitente no era alguien que conociera. El nombre de la dirección era un conjunto de letras y números, algo tan aleatorio que de inmediato mi corazón comenzó a acelerarse. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras veía la línea de asunto en letras mayúsculas. No vuelvas. No quise abrirlo. De hecho, mi instinto me decía que debía ignorarlo, pero la curiosidad, esa misma que me había llevado a adentrarme en la Deep Web en primer lugar, me obligó a abrir el mensaje. Lo que vi en la pantalla me paralizó. En letras grandes, rojas, el correo comenzaba con un simple «No vuelvas». Intenté tomar aire, pero mis pulmones parecían vacíos. Aquella sensación que había intentado ignorar durante días regresó con más fuerza, apoderándose de mí. Miré con horror el contenido del mensaje. No solo era un recordatorio de lo que había hecho, era un mensaje que sabía cosas que no deberían saber. Mi nombre completo estaba allí, mi dirección, el nombre de mi familia, incluso los números de teléfono de mis amigos más cercanos. Estaba allí, todo, como si alguien hubiera tenido acceso a mi vida privada, a la información más personal. Pero lo más aterrador de todo no era esa revelación, no. Lo más perturbador era lo que venía a continuación. Una amenaza, una sencilla, fría amenaza. Si vuelves, te encontraremos. No pude respirar. El aire se me escapó como si me hubiera sumergido en agua. ¿Cómo sabían todo esto? ¿Cómo sabían mi nombre, mi familia, mis amigos? El terror se apoderó de mí. Pensé que estaba a salvo, que había tomado todas las precauciones necesarias. Mi red privada estaba intacta, mis VPNs funcionando. Pero ¿cómo podían saber todo esto? La sensación de desesperación creció. Los nervios en mi cuerpo se dispararon. Mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo, pero no había lógica que lo explicara. Cerré el correo rápidamente, pero el mal ya estaba hecho. El daño estaba causado. El miedo comenzó a carcomerme. Lo peor de todo era que, por un breve instante, algo en lo más profundo de mí me dijo que no había escapatoria. Decidí hacer lo que mi instinto me dictó: borrar todo. Eliminé el correo, borré las configuraciones de mi navegador, desinstalé cualquier traza de Tor. Todo lo que pudiera vincularme a esa página y ese mensaje debía desaparecer. Pero el daño ya estaba hecho. La inquietud no se fue. De hecho, esa noche se intensificó. Mientras trataba de dormir, escuché ruidos extraños en mi casa, como si alguien estuviera moviéndose cerca de mi puerta. Pensé que estaba imaginando cosas, pero lo que sentí era real. La sensación de ser observado no se iba. Ni siquiera podía mirar las ventanas sin pensar que alguien estaba acechando desde fuera. Los ruidos aumentaron y mi paranoia se desbordó. No había forma de saber si era real o si mi mente, presa del miedo, me estaba jugando una mala pasada. Los días siguientes fueron una mezcla de pesadillas y ansiedad. Mi cabeza no dejaba de pensar en el mensaje. A lo largo de la semana, mi mente comenzó a divagar en los peores escenarios posibles. Y lo peor de todo, ¿quién había enviado ese correo? ¿Quién tenía el poder de rastrear mi identidad, de saber tanto sobre mí? Lo más aterrador es que, al parecer, ese no vuelvas no solo era una advertencia, era una promesa. Nunca volví a entrar en la Deep Web. Dejé de revisar mi correo con regularidad, no respondí a mensajes desconocidos. Mis amigos notaron algo raro en mí, algo que no podía explicar. Les decía que estaba cansado, que había estado mucho tiempo frente a la computadora, pero la verdad es que el miedo había dejado de ser algo abstracto. Ahora, el peligro me seguía de cerca, y nunca pude saber si era real o si el terror se había apoderado por completo de mi mente.
Nunca supe si esos experimentos humanos seguían existiendo, ni si ese sitio seguía funcionando. Lo que sí sé es que lo que vi allí, lo que sentí en ese momento, jamás me dejó, y nunca lo haría. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.